Listo. Buen día a todos presentes. Mi nombre es Eugenia Gauna, soy la directora médica del CEPSI. Le damos la bienvenida a esta actividad que está organizada por la OCDE, la Oficina de Comunicación a Distancia, con la coordinación de docencia e investigación a cargo del doctor Mario López actualmente. Y le damos la bienvenida a estas charlas que vamos a iniciar en un tema muy importante para pediatría, que es la reumatología, que hasta hace un tiempo atrás nos debíamos manejar fuera de la provincia, y hoy tenemos la presencia de la doctora Paola Juárez, nacida en la banda, así que muy buena gente, y por cuestiones de la vida está viviendo en Salta, donde se ha especializado en pediatría y luego en reumatología en el Hospital Gutiérrez en Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida y que empiece nomás la charla. Bueno, para los que no me conocen, como dijo la doctora, mi nombre es Paola Juárez, ¿sí? Soy pediatra y reumatóloga infantil, ¿sí? Y bueno, me propusieron desde la OCDE empezar a dar algunas charlas, digamos, en el marco de, que ahora estoy aquí, digamos, en la provincia, para tomar un poco más conocimiento por parte de los pediatras, ¿sí? De los médicos, sobre todo de primer nivel de atención, sobre un poco más conocer sobre la reumatología infantil, ¿sí? Que, como sabemos todos, son enfermedades muy raras, ¿sí? Que a veces es muy difícil llegar a un diagnóstico precoz y por lo tanto llegar a un tratamiento, digamos, oportuno y lograr, digamos, en el paciente por ahí la remisión de una enfermedad, ¿sí? Bueno, entonces surgieron, digamos, dar este ciclo de charlas con diferentes temas que propuse, y bueno, la primera charla que nos convoca el día de hoy es más o menos hablar medio general, digamos, de cuáles son los motivos, digamos, que nos llevarían a sospechar a un médico, sobre todo, como decía, el primer nivel de atención, que es el primer lugar en donde tiene contacto, digamos, el paciente con el sistema de salud, cuando pensar en una enfermedad reumática. Antes que nada, definir primero lo que es la reumatología infantil, ¿sí? Que como sabemos todos es una disciplina meramente clínica, ¿sí? Que estudia enfermedades tanto inflamatorias como no inflamatorias, que lo que afectan, digamos, son a veces, digamos, diferentes órganos y sistemas, y que se manifiestan de forma aguda y a veces con inflamación crónica, y producen lesiones, sobre todo el tejido musculoesquelético, los vasos sanguíneos y la piel en niños menores de 18 años. ¿Por qué es tan importante? Porque produce un deterioro muy importante en la calidad de vida del niño y también tiene un impacto muy fuerte sobre la familia de este niño. En cuanto a la epidemiología, aquí en Argentina no hay datos muy claros sobre los datos de incidencia, digamos, de las patologías reumáticas. Actualmente se está haciendo, digamos, un estudio sobre la incidencia de artritis idiopática juvenil en Argentina, así que más adelante capaz que tengamos algunos resultados. Pero la enfermedad más frecuente dentro de la reumatología infantil en niños es la artritis idiopática juvenil. Y como vemos aquí en estos datos, no es tan poco frecuente, ¿sí? 1 a 4 de cada 1000 niños se dice que padece de artritis idiopática juvenil. Y hay muchas situaciones, digamos, que la diferencian de las artritis de los adultos, ¿sí? Las enfermedades reumáticas son diferentes a las de los adultos, inclusive en la fisiopatogenia de la enfermedad, ¿sí? Hay enfermedades que son propias del niño, como decirles las enfermedades autoinflamatorias, algunas vasculitis, ¿sí? Que se dan sobre todo específicamente en el niño y no se ve en los adultos, ¿sí? El manejo terapéutico, sobre todo el tema del manejo del dolor, es muy diferente a la patología del adulto, ¿sí? Hay factores que están vinculados directamente sobre el crecimiento y el desarrollo del niño que influyen sobre las expresiones de la enfermedad. También otra cosa que tenemos los pediatras, ¿sí? Es que tratamos directamente no solamente con el paciente, sino con los padres, con las familias de estos niños también, ¿sí? Es un niño que está inserto en el colegio, ¿sí? Y sobre todo también que tratamos con chicos, digamos, en esta edad tan difícil que es la adolescencia. Las manifestaciones articulares hay que tener en cuenta que no solamente aparecen en las enfermedades reumáticas, sino que sobre todo en pediatría pueden aparecer en múltiples enfermedades, ¿sí? Y por ahí plantea diagnósticos que son sumamente difíciles en el niño.
Como decíamos, el primer contacto que tienen los pacientes con potenciales enfermedades reumáticas es con el pediatra y sobre todo con el pediatra en el primer nivel de atención, ¿sí? Por eso es fundamental que estos médicos conozcan con facilidad, digamos, las principales características del interrogatorio al paciente, ¿sí? La exploración física, cómo hacerla, cosa de llegar, digamos, a una adecuada derivación oportuna al especialista, en este caso el reumatólogo infantil. No siempre el paciente que llega al reumatólogo infantil, la mayoría de las veces inclusive, no siempre va a tener una enfermedad reumática, pero es importante hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y como decimos, partiendo de la premisa que solo se diagnostica lo que se conoce, ¿sí? Es sumamente importante que tengamos conocimiento de estas enfermedades, que es, digamos, por lo que se planteó y el objetivo de esta charla. Por otro lado, tenemos lo que es la ventana de oportunidad, ¿sí? Desde que el paciente... No, quería poner el láser tampoco antes. Bueno. Desde que el paciente inicia con los síntomas, ¿sí? Hasta que inicia, digamos, con los primeros daños funcionales, hay lo que se llama una ventana de oportunidad, en la cual, si el pediatra hace una sospecha diagnóstica, ¿sí? Lo deriva oportunamente al reumatólogo y se empieza por ende un tratamiento oportuno al paciente, logramos que tenga ese paciente una evolución adecuada de la enfermedad sin lograr progresión, digamos, sin llegar a una progresión y avanzar en la enfermedad, ¿sí? Por otro lado, si vemos que llegamos a un diagnóstico más tardío, ¿sí? Cuanto más tardío el tratamiento y por ende llegamos al paciente muchas veces cuando ya está con muchas secuelas, mucho daño orgánico, ¿sí? Y la mayoría de las veces tarde, ¿sí? Son niños que están muy secuelados, muchas veces inclusive que corre riesgo su vida en algunas enfermedades reumáticas que son multisistémicas. Entonces de ahí la importancia, digamos, de actuar precozmente en estas enfermedades. Este es un artículo muy lindo que surgió el año pasado, digamos, que lo que habla son, bueno, sobre los vaivenes y las escaleras, ¿sí? Que todos los factores que influencian, digamos, para que el niño llegue a una adecuada atención de salud, ¿sí? Y se sospeche una enfermedad reumática. Aquí habla de artritis idiopática juvenil, ¿sí? Pero pasa absolutamente lo mismo con el resto de las enfermedades reumáticas, que inclusive por ahí son más desconocidas que esta misma enfermedad, ¿sí? Lo que se hizo fue una entrevista a 51 familiares de niños que padecían AIJ, ¿sí? Y lo que se vio, digamos, que las vías de atención a menudo son muy turbulentas en los diferentes niveles de atención, ¿sí? Lo que decían los padres es que tienen mucho esfuerzo, digamos, por parte de las familias para llegar, digamos, en el término de que tienen visitas muy repetidas, ¿sí? El rango y la cantidad de diagnósticos alternativos que se surgen que en las diferentes consultas, ¿sí? Los diferentes tratamientos ofrecidos son niños que vienen polimedicados con mucha medicación encima, ¿sí? Tratando de llegar, digamos, a calmar, digamos, diferentes situaciones o síntomas, sobre todo el dolor, y los diferentes estudios complementarios que por ahí atosigan también a los padres, son un montón de estudios complementarios que se realizan antes de llegar al diagnóstico de la enfermedad. Todo este proceso y la incertidumbre a menudo provocan, digamos, mucha angustia física y emocional, como decíamos, no solo en el niño, sino también en sus familias. Otro dato interesante que surgió de este estudio es que los familiares no solamente se mostraron, digamos, ellos mismos frustrados por no llegar al diagnóstico y saber que tiene su hijo, sino que también refirieron que notaron al mismo profesional de la salud también con mucha frustración, ¿sí? Este artículo lo que decía también que existen 3 factores que deben alinearse para poder llegar al diagnóstico y al tratamiento oportuno de estos niños con artritis idiopática juvenil, que son la persistencia de los síntomas por un lado, la persistencia de los padres y la insistencia de los padres en consultar, y por otro lado, lo sumamente importante, la experiencia del profesional de salud, ¿sí? O sea, un profesional de la salud que tiene experiencia, digamos, en ver enfermedades reumáticas, o al menos conocer, ¿sí? Como le decíamos, no se diagnostica lo que no se conoce. Entonces, surge, como decíamos, este tema de las charlas para poder llegar a un diagnóstico oportuno de estas enfermedades. Por otro lado, no solamente importante, digamos, para llegar al diagnóstico y tratamiento, sino también al seguimiento a largo plazo de estos pacientes, que la mayoría son enfermedades, como decimos, crónicas, ¿sí? Que padecen durante toda su vida, ¿sí? Entonces, sumamente importante un seguimiento multidisciplinario.
no solamente juega un papel, un rol muy importante, lo que es el nivel terciario de salud, que es donde están los diferentes especialistas que ven el paciente, que incluye, bueno, no solamente el reumatólogo pediatra, los enfermeros, ¿sí? Los psicólogos, los oftalmólogos, los asistentes sociales, los kinesiólogos, los odontólogos, como que hay un equipo multidisciplinario que trata al paciente, ¿sí? También es sumamente importante lo que es el nivel de atención en el lugar donde es el paciente, ¿sí? El pediatra, su pediatra de cabecera en la salita, en la UPA, ¿sí? El kinesiólogo, el odontólogo, el mismo psicólogo que está, digamos, en el lugar de origen del paciente, es sumamente importante para el seguimiento, ¿sí? Y por otro lado, el rol fundamental que juegan, digamos, las familias, ¿sí? Los padres, los hermanos, todos los miembros de la familia que tratan de insertar a este niño que tiene un problema de salud importante al medio social, ¿sí? Y el rol también importante que juega también la comunidad, ¿sí? Como decíamos, son niños que están insertos, que están en edad escolar, ¿sí? El rol que juegan los maestros, los profesores, ¿sí? Los medios de transporte, como sabemos, son muchos chicos que tienen muchas secuelas, ¿sí? Muchas discapacidades de diferentes tipos, y jugamos un rol importante todos en la comunidad para tratar de insertarlos lo mejor posible a la sociedad, ¿sí? Todo esto juega un rol fundamental en lo que es la adherencia, ¿sí? De estos niños, no solo al tratamiento, sino a los controles, y por ende para lograr una mejor calidad del niño de vida. En cuanto a la fisiopatogenia de estas enfermedades, son muy complejas, ¿sí? Podemos dividirla por un lado a lo que son las enfermedades que producen defecto en la inmunidad, que son los llamados errores innatos de la inmunidad, ¿sí? Que son las antes llamadas inmunodeficiencias, y por otro lado lo que son la fisiopatogenia en la que se produce una disregulación inmune, que es lo que pasa en las enfermedades reumáticas, que tenemos por un lado una disregulación en lo que es la inmunidad innata, ¿sí? Que juegan un papel fundamental lo que son los neutrófilos, los monocitos, ¿sí? Produciendo citoquinas y antiinflamatorias. Bueno, produciendo citoquinas inflamatorias que producen inflamación, ¿sí? Y de ahí vienen lo que son las enfermedades autoinflamatorias. Y por otro lado, tiene un papel también fundamental lo que es la inmunidad adquirida, que aquí tienen un rol importante lo que son los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? Que con la producción de autoanticuerpos, ¿sí? De anticuerpos que actúan sobre las mismas células del organismo, produciendo lo que son las enfermedades autoinmunes. Como decíamos, las enfermedades, la fisiopatogenia, las enfermedades reumáticas es muy compleja, ¿sí? Hay enfermedades que van desde la autoinflamación pura, ¿sí? En donde lo que está más comprometido es la inmunidad innata, ¿sí? Y que algunas son puramente genéticas, desde las enfermedades estas autoinflamatorias monogénicas, que algunas las deben conocer, la fiebre mediterránea familiar, el síndrome de hiper-IgD, ¿sí? Que son por ahí las más conocidas, que son producidas por un gen que está alterado, ¿sí? Y se produce un fenómeno de autoinflamación, una disregulación de la inmunidad innata, y producen estos diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? Hasta otras enfermedades que son puramente autoinmunes, ¿sí? Que son producidas por disregulación de los linfocitos T y B y producen la producción de anticuerpos, ¿sí? La mayoría de las enfermedades reumáticas son de este origen autoinmune, ¿sí? Que son producidas por múltiples genes, ¿sí? Y que no solamente tienen un origen genético, sino que también juega un papel fundamental, no solamente la inmunidad que decimos que está alterada, sino también el medio ambiente en el que se desarrolla un niño, ¿sí? Un niño que está susceptible, digamos, genéticamente a padecer una enfermedad reumática y que está en un medio, ¿sí? Que lo favorece, es cuando desarrolla una enfermedad, ¿sí? Por otro lado, no solamente son complejas desde el punto de vista genético, fisiopatogénico, ¿sí? Sino que también a veces se manifiestan clínicamente de forma muy compleja, ¿sí? Por un lado, aquí tenemos en los circulitos rojos todo lo que son las enfermedades inflamatorias que vemos muy comúnmente en reumatología, ¿sí? Que muchas veces superponen síntomas. Es muy frecuente en pediatría, más que en los adultos sobre todo, ¿sí? Los famosos síndromes de superposición, en el que se superponen síntomas de una enfermedad con otra enfermedad, ¿sí? Y por ahí es muy difícil decir, es este diagnóstico, ¿sí? Y uno, por ejemplo, también, digamos, por ende, es difícil, el tratamiento también es muy complejo de estos pacientes, ¿sí? Pacientes que tienen síntomas de artritis, ¿sí? Pero que también cumplen con criterios de lupus, ¿sí? O que tienen criterios de vasculitis, pero también cumplen con criterios de dermatomiositis, ¿sí? Entonces uno va tratando más que nada el síntoma, la clínica del paciente, por más que por ahí no se llegue a un diagnóstico específico de una enfermedad, ¿sí?
Y por otro lado tenemos otros grandes grupos, digamos, de síndromes que se llaman dolorosos, ¿sí? Que son enfermedades que simulan enfermedades reumáticas, que nos llegan muy frecuente a la consulta reumática, que les llega muy frecuente a la consulta al pediatra, al médico generalista, ¿sí? Y que uno tiene la obligación de hacer diagnóstico diferencial con las enfermedades reumáticas, con enfermedades crónicas, que son las famosas fibromialgias, las distrofias simpáticos reflejas, ¿sí? Los síndromes de hiperlaxitud ligamentaria, que muchas veces son benignos, ¿sí? Y los dolores funcionales, que son los antes llamados dolores de crecimiento, ¿sí? Aquí la Sociedad Española de Pediatría divide las enfermedades reumáticas, ¿sí? Tenemos por un lado las que producen dolores articulares y problemas articulares predominantemente, que son las artritis idiopática juvenil, por un lado las espondiloartropatías, ¿sí? Por otro lado las dividen conectivopatías, que son las enfermedades más sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? La dermatomiositis, la esclerodermia, y por otro lado las que afectan a los vasos sanguíneos, entre esas las más conocidas, la arteritis de Takayasu, la enfermedad de Kawasaki, la púrpura de Schoengen, que son las que llegan más frecuentemente a la consulta al pediatra. Y por otro lado, que son no clasificables en este grupo, digamos, teníamos las enfermedades autoinflamatorias. Como decíamos, hay una alteración en un gen que produce autoinflamación, ¿sí? Que ahí está la fiebre mediterránea familiar, el síndrome de hiper-IgD, ¿sí? El síndrome de FAPA, ¿sí? Y otros síntomas, otras enfermedades, que son no parámetro del reumatólogo, pero que sí llegan a la consulta y es importante hacer diagnóstico diferencial, ¿sí? Como hablábamos recién de todos estos síndromes dolorosos. La reumatología y el diagnóstico sí es meramente clínico. Como siempre decimos, la clínica es soberana y aquí también no es excepción, ¿sí? Con una correcta anamnesis y un examen físico bien minucioso y muy cuidadoso, se orienta a la mayoría de los pacientes hacia el diagnóstico, ¿sí? Va a haber una clase aparte, digamos, una charla especial sobre estudios complementarios, pero como para adelantar un poco, es importante saber que los de estudios complementarios no definen per se, digamos, el diagnóstico de la enfermedad, pero sí ayudan a perfilar el diagnóstico, ¿sí? Nos ayudan, sobre todo los reumatólogos, a clasificar estas enfermedades, a definir también pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Hacer un adecuado seguimiento del paciente y sobre todo hacer diagnóstico diferencial con algunas otras enfermedades que son simuladoras, ¿sí? De enfermedades reumáticas. En primer lugar, para hablar un poco de la anamnesis, ¿sí? En pediatría los síntomas musculoesqueléticos son los más frecuentes por los que el paciente llega a la consulta, ¿sí? Los principales síntomas por los que llega el niño son dolor, ¿sí? Limitación funcional o que presenta alguna alteración en la marcha, la presencia de inflamación articular, tumefacción articular que lo refieren los padres, ¿sí? La presencia de debilidad muscular o porque los padres notan algún aspecto inusual en algún segmento anatómico del cuerpo y consulta, ¿sí? En cuanto al dolor articular, como siempre nos enseñaron desde la facultad siempre, ¿sí? Hay diferentes memotecnias como para definir todas las características del dolor, ¿sí? Pero como cualquier tipo de dolor es sumamente importante ver todas las características del dolor, ¿sí? Desde cuándo empezó, ¿sí? Es muy importante saber si fue un comienzo brusco, si fue de manera insidiosa, ¿sí? Dónde se localiza, que el paciente localice con el dedo el dolor, dónde le duele, ¿sí? Ver si es más localizado en una articulación, si es de forma difusa. Si el dolor es axial o periférico, no es lo mismo que afecte a la columna o que afecte diferentes otras articulaciones, ¿sí? La intensidad del dolor, por ahí cuando son nienes más grandes uno le puede decir del 1 al 10 cuánto duele, ¿sí? Y sabe decirlo, pero por ahí cuando son más chiquititas hay diferentes escalas del dolor que uno le ofrece, por ejemplo dibujitos al paciente y dice con qué carita se siente por ahí más identificado o cuánto le duele y ellos señalan con el dedo, ¿sí? También ver las características del dolor. El paciente, digamos, puede decir, me pica, me duele, es punzante, ¿sí? ¿Cómo es las características del dolor? ¿Cómo pueden definirlo? Después es sumamente importante en pediatría saber que hay expresiones no verbales del dolor, ¿sí? Nenes que por ahí los padres consultan porque lo notan sumamente irritable, ¿sí? Porque tienen diferentes posiciones antálgicas para dormir o para acostarse o para caminar, ¿sí? Porque por ahí notan los padres que tienen llanto desencadenado por diferentes movimientos, por ejemplo cuando le sacan la ropa, cuando levantan un pie, le sacan las medias, los cambian, ¿sí? O los bañan, o porque notan directamente, capaz que no notan dolor, ¿sí? O el niño no manifiesta dolor, pero sí lo notan caminar raro, ¿sí? O directamente se niega a caminar, ¿sí? También es sumamente importante diferenciar
lo que es el dolor mecánico del dolor inflamatorio, ¿sí? El dolor inflamatorio es el que aparece en reumatología, ¿sí? Que es un dolor que los padres refieren que mejora con la actividad física. Son niños, ¿sí?, que por ahí se levantan a la mañana con dolor, ¿sí?, después de haber estado toda la noche durmiendo, se levantan con dolor y a medida que van al baño, empiezan a hacer sus actividades, va calmando el dolor, así lo refieren los padres, o que después de estar sentados mucho tiempo en algún lugar, ¿sí?, se levantan con dolor y a medida que caminan también va mejorando, ¿sí? Como decíamos, estos asocian rigidez matinal, ¿sí?, y puede asociar a veces síntomas inflamatorios como calor, rubor en la zona de la inflamación o en la zona del dolor, ¿sí? En cambio, el dolor mecánico, que por ahí ya es más tributo para el traumatólogo, que son producidos por otras causas no reumáticas, ¿sí?, son dolores que los padres refieren que empeora con la actividad física. Son niños que por ahí están jugando en el colegio, corriendo, saltando, haciendo actividad física y de repente después empiezan con el dolor, ¿sí? Y por ahí se quedan en reposo, sentados un rato, se acuestan en la cama y ellos dicen que les calma, ¿sí? Como decimos, no asocia rigidez matutina, ¿sí? O si la asocia, a veces son muy pocos minutos. Hay algunas enfermedades, no solamente las reumáticas, que también pueden asociar rigidez matinal. A veces la fibromialgia también asocia rigidez matinal, pero nosotros decimos que para pensar en una enfermedad reumática, lo más importante es saber cuánto tiempo de rigidez matinal tiene el niño, ¿sí? Cuando es mayor a 30 minutos, recién decimos en reumatología que es significativa. Menor a eso puede ser producido por un montón de otras patologías. En cuanto a la limitación de las articulaciones, ¿cómo se les pregunta a los padres o a los niños? ¿Sí? Si notaron algún cambio en las habilidades de desplazamiento al caminar, ¿sí? Si notaron alguna característica especial en la marcha que les parezca raro, ¿sí? Preguntar sobre las actividades de cuidado, de autocuidado, ¿sí?, del niño, si se puede bañar solo, si puede comer solo, si necesita ayuda para caminar, para subir escaleras. En cuanto a la inflamación articular, hay que interrogar también con mucho cuidado, ¿sí?, porque los padres por ahí no entienden muy bien qué es la inflamación articular, ¿sí? Preguntar sobre tumefacción articular o si notaron, no sé, una rodilla más aumentada de tamaño que la otra. Tener cuidado cuando se pregunta hinchazón, porque por ahí relacionan tumefacción o hinchazón con dolor, ¿sí?, y no es lo mismo dolor que tumefacción articular. Y siempre preguntar antecedentes de traumas en el niño, si tuvo alguna caída, ¿sí?, o algún traumatismo haciendo alguna actividad física, y preguntar las características de la inflamación, ¿sí?, sobre todo si asocia o no dolor, ¿sí?, si notaron aumento de la temperatura o cambios de coloración en la piel o en la zona en que tiene el dolor, ¿sí?, si se extiende o no hacia algún miembro, por ejemplo, no sé, que les duela una mano, si se extiende hacia el codo, hacia el hombro, ¿sí?, pensando también en otras patologías, y si tienen fluctuaciones diarias o no. La mayoría de las enfermedades reumáticas, cuando empiezan con tumefacción, es de forma muy insidiosa. La mayoría de las veces el dolor es también, digamos, el niño se va acostumbrando por ende, digamos, al dolor, porque son enfermedades crónicas que ya vienen de hace larga data y que por ahí los padres no se dieron cuenta hasta que notan, digamos, la inflamación articular. Y generalmente cuando van aumentando, se va poniendo tumefacta la articulación, esto va, digamos, empeorando a medida que pasa el tiempo si uno no ofrece un tratamiento, ¿sí? En cambio hay algunas otras patologías que producen por ahí tumefacción articular, que la mamá dice se hincha, pero al otro día se le deshincha, se le hincha otro día, dura 2 días y después desaparece. Eso es medio raro que se asocie a una enfermedad reumática, entonces es muy importante preguntar todas las características. Después, en cuanto a la debilidad muscular, ¿sí?, las mialgias, los dolores musculares es una consulta muy frecuente en pediatría, ¿sí?, y hay que preguntar bien sobre sobreesfuerzos, traumatismos, si empezaron el gimnasio, sobre todo en los adolescentes se presenta más estas consultas, ¿sí?, diferenciarlo de la debilidad muscular y el dolor muscular de lo que es el cansancio, ¿sí?, o la fatiga. Interrogar al paciente y a los padres, digamos, sobre la baja tolerancia al ejercicio, si hacía algún ejercicio, por decirle, no sé, hacía hockey y de repente al niño le encantaba hockey y de repente dejó de querer hacerlo, o se cansa más de lo habitual y vuelve muy cansado a la casa cuando antes era un niño sumamente activo, ¿sí? Si presenta caídas fáciles de querer subir, no sé, al colectivo y de repente se cae, ¿sí?, así de la nada. O también, no sé, diferentes, por ejemplo, no sé, que agarre un vaso de agua y sienta que le pesa el vaso de agua y tenga que soltarlo, ¿sí? O dificultades, como decíamos antes, para desplazarse o para realizar diferentes actividades cotidianas que uno le puede preguntar a los padres, como para saber si hay alguna alteración o algo en la fuerza muscular. También es importante interrogar no solamente dolores articulares,
sino pensar por ahí también en las entesitis, ¿sí? Que ya vamos a hablar más adelante, pero preguntarle sobre dolores en los talones, ¿sí? El dolor lumbar, que es muy importante, estamos ahora en el mes de las espondiloartropatías, ¿sí? Y cuando se sospecha espondiloartropatía en un paciente, sobre todo en un niño que es varón, ¿sí? Que es adolescente y que presenta un dolor lumbar crónico, que nosotros decíamos, como decíamos anteriormente, de los dolores, ¿sí? Inflamatorio, ¿por qué? Porque empeora con el reposo. Es un niño que dice que está mucho tiempo acostado y de repente se levanta con un dolor terrible en la columna lumbar, ¿sí? Y mejora a medida que va caminando, ¿sí? Y sobre todo pensarlas cuando se asocian con artritis, ¿sí? Periférica, con entesitis, que ya vamos a ver lo que son, las dactilitis, con la presencia de uveitis, sobre todo si es una uveitis dolorosa, ¿sí? O la presencia de antecedentes en la familia o del mismo niño de psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal. Otra cosa que hay que interrogar y hay que tener en cuenta son todas las manifestaciones extraesqueléticas, ¿sí? Para determinar y sospechar otras enfermedades reumáticas, que por ahí no es el principal compromiso la articulación, ¿sí? Los síndromes febriles prolongados, por un lado, que también es una consulta frecuente al reumatólogo pediatra, ¿sí? Lo más importante, porque lo más frecuente, es descartar antes que nada siempre infecciones y enfermedades oncohematológicas, ¿sí? Cuando se descartan todas estas enfermedades, el síndrome febril prolongado puede ser sugestivo de diferentes enfermedades reumáticas, como por ejemplo la IJ sistémica, sobre todo cuando la fiebre se asocia con un rash, con poliadenopatías, ¿sí? Con la presencia de visceromegalias o serositis, inclusive también artritis, ¿sí? La presencia de lupus cuando se asocia con rash malar, afección de diferentes órganos y sistemas, sobre todo el riñón. La presencia de vasculitis como el PAN o el Takayasu también se pueden iniciar simplemente con un síndrome febril prolongado y ninguna otra manifestación. Después, la fiebre recurrente, aquellos padres que dicen que hace, no sé, 6 meses, un año que el niño hace fiebre todos los meses, ¿sí? Ya sea periódica o no, periódica se llama cuando el padre dice cada 3 semanas el niño hace fiebre, ¿sí? Que uno por ahí orienta todos estos síntomas a algunas enfermedades autoinflamatorias, ¿sí? Que hay que pensarlas, sobre todo cuando el niño asocia esta fiebre recurrente con episodios o crisis de artritis, de rash, ¿sí? O cuando tienen antecedentes familiares de alguna enfermedad autoinflamatoria, ¿sí? O ascendencia, sí, que ya lo vamos a hablar, de sus familiares de europea, ¿sí? También preguntar sobre los síndromes constitucionales, ¿sí? Si el niño está más cansado, la astenia, dinamia, la pérdida de peso, ¿sí? Las poliadenopatías, que por ahí son una de las manifestaciones iniciales del lupus, de las vasculitis. También interrogar sobre las lesiones cutáneas, ¿sí? En la piel las enfermedades reumáticas se pueden manifestar de diferentes formas, ¿sí? Múltiples y muy variadas. Las púrpuras, ¿sí? Que aparecen no solamente en la púrpura de Schoen-Henoch, que es la más conocida por todos, sino también en el lupus, ¿sí? En diferentes vasculitis, vasculitis ANCA, vasculitis cutáneas, ¿sí? Líbedos reticulares, que puede ser normal y benigno en muchos pacientes, pero en otros pueden ser signos sugestivos de vasculitis cutánea sistémica, ¿sí? La presencia de nódulos cuando se forman, digamos, sobre todo en las piernas cuando aparecen, pueden ser sugestivos de una paniculitis cuando hay inflamación del tejido subcutáneo, de la grasa subcutánea que se manifiesta como el eritema nodoso, que si bien puede ser la mayoría de las veces por causa infecciosa, a veces puede estar relacionado con enfermedades sistémicas como por ejemplo el lupus, ¿sí? O algunas vasculitis también sistémicas. Después, preguntar sobre los antecedentes de psoriasis. Si el paciente presenta psoriasis, siempre buscar al paciente psoriasis. Cuando vemos un paciente, sobre todo con artritis, siempre buscar si tiene presencia de psoriasis, ¿sí? En la piel. Aquí es cuando resulta de interés. Después, la presencia de diferentes exantemas, ¿sí? Un rash evanescente, así como asalmonado, que aparece durante la aparición de la fiebre y desaparece con la fiebre, es sugestivo de IJ sistémica. La presencia de rash en alas de mariposa, que aquí no puedo señalar, pero ahí están en los gráficos, digamos, el rash de alas de mariposa, que aparecen en el lupus, ¿sí? Que son rash fotosensibles, que empeoran, digamos, con la exposición a la luz solar, que respetan los surcos nasogenianos, ¿sí? Para pensar en lupus. La presencia de rash de heliotropo, que ahí está en la fotito de al lado. No. En la fotito de al lado se ve, digamos, el rash de heliotropo, que es un edema que aparece en el párpado superior, ¿sí? En los niños, y que es de color como eritemato violáceo, ¿sí? Que aparece en la dermatomiositis, o las pápulas de Gottron, que aparecen sobre la zona de los nudillos, ¿sí? Que también son fotosensibles y que empeoran con la luz solar. Todo orienta a pensar en diferentes enfermedades sistémicas, ¿sí?
Por otro lado, la descamación periunquial, que también aparece, que ahí se ve en la fotito, en las fases tardías de la enfermedad de Kawasaki. La aparición de lesiones hiperpigmentadas en la piel, que sobre todo son induradas, que aparecen de forma bien progresiva, que puede ser única o aparecen en diferentes áreas de la piel, ¿sí? Del cuerpo. Pensar también en esclerodermias, no solamente las esclerodermias localizadas, sino las esclerodermias, las sistémicas, sino las localizadas también son muy frecuentes, que por ahí le llega, digamos, al pediatra, la deriva al dermatólogo y terminan después derivando la reumatología. Siempre revisar la piel del paciente, ¿sí? Las lesiones en las mucosas también, ¿sí? Siempre preguntarle a los padres sobre la presencia de aftas orales recurrentes que aparezcan muy frecuentes, ¿sí? Para pensar en enfermedades como enfermedad de Behçet, ya enfermedades más raras, ¿sí? Pero enfermedades autoinflamatorias, la presencia de aftas que por ahí no son dolorosas, que aparecen en el lupus, la presencia de caries muy frecuentes que viven en el odontólogo, tienen mucha sequedad oral, sobre todo en las adolescentes, ¿sí? Para pensar en síndrome de Sjögren. Los labios secos y fisurados, que siempre cuando tengo un paciente con fiebre o con sospecha de Kawasaki hay que buscar las mucosas, revisar las mucosas en los niños, ¿sí? Por otro lado, las manifestaciones oculares también son sumamente importantes en reumatología. Por un lado, las conjuntivitis, que como vemos aquí este niño son conjuntivitis no purulentas que aparecen en la enfermedad de Kawasaki. La presencia de ojo seco, decirle al niño si notan que tienen todo el tiempo basurita en el ojo y andan refregándose el ojo todo el tiempo, eso se le pregunta a los padres pensando en síndrome de Sjögren, ¿sí? La presencia de ojos rojos, sobre todo en pacientes que tienen artritis, es importante preguntar porque la presencia de uveitis cambia el pronóstico de la enfermedad y cambia el tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Y sobre todo aparecen en pacientes que tienen las AIJ, que son oligoarticulares, o sea que afectan poquitas articulaciones, sobre todo en niños, que ahí no lo puse, ¿sí? Pero que tienen este anticuerpo que se llama FAM positivo. Esas son las que tienen mayor frecuencia de hacer uveitis en las artritis idiopáticas juvenil. Y, por supuesto, también aparecen otras enfermedades que son más raras, como la enfermedad de Behçet, las espondiloartropatías. Fenómeno de Raynaud, también siempre preguntar a los pacientes, ¿sí? Sobre cambios de coloración en las manos con el frío, que pueden ser indicio o sospecha o el inicio, digamos, de algunas enfermedades como ser el lupus, la esclerodermia, la dermatomiositis también, que no le puse ahí, ¿sí? Saber diferenciarla sin el fenómeno de Raynaud de los famosos sabañones o eritema pernios, ¿sí? Que la mayoría son de origen benigno idiopático, ¿sí? Pero que a veces también los sabañones, cuando se dan en el contexto de algunas otras manifestaciones sistémicas, ¿sí? También puede ser indicio o uno de los síntomas de pacientes con lupus, ¿sí? Como decíamos anteriormente, siempre evaluar la fuerza muscular, preguntarle sobre la disminución de la fuerza para pensar en dermatomiositis o polimiositis, ¿sí? Compromiso de los riñones, preguntar sobre la presencia de hematuria, algún compromiso en el riñón, digamos, no sé, pacientes que tienen por ahí, debutan con insuficiencia renal de repente y se internan por eso, y uno le empieza a preguntar algunos otros antecedentes y surgen otras manifestaciones sistémicas, también hay que consultar al reumatólogo. Como vemos, es múltiple, ¿sí? Una afección multiorgánica porque pueden dar afecciones en todos los órganos y sistemas, las enfermedades reumáticas. Los síntomas y signos respiratorios, pacientes que manifiestan tos, hemóptisis, ¿sí? Pensar en las hemorragias pulmonares, aquellos pacientes graves, ¿sí? Lupus, las vasculitis se manifiestan a veces simplemente empiezan con hemorragia pulmonar, ¿sí? Hipertensión pulmonar, hay que pensar en pacientes también con manifestaciones sistémicas, por ejemplo la esclerodermia, el lupus, la DAM. Preguntar siempre la presencia de dolor abdominal recurrente, diarreas a repetición, ¿sí? Que pueden aparecer como síntomas en algunas vasculitis sistémicas, en algunas enfermedades autoinflamatorias. Síntomas y signos neurológicos, ¿sí? La presencia de trastornos cognitivos, de depresión, de cefalea, preguntas cefaleas por ahí muy intensas que no mejoran con AINES comunes, ¿sí? La presencia de convulsiones o por ahí algunas alteraciones psicóticas, ¿sí? O la presencia de parestesias. Hay un montón de manifestaciones que se pueden dar en diferentes vasculitis y en el lupus, ¿sí? Que por ahí inician o debutan, digamos, con estas manifestaciones neurológicas. Nunca olvidar, ¿sí? Como siempre el pediatra, digamos, preguntar absolutamente todos los antecedentes personales, ¿sí? Los antecedentes perinatológicos, porque por ahí muchas de estas cosas orientan, ¿sí? Hacia diferentes diagnósticos diferenciales. Los antecedentes perinatológicos, cómo nació el niño, si fue nacido a término, si estuvo internado en la neo, la colocación de vacunas. Por ahí también en las enfermedades autoinflamatorias es importante preguntar si hizo crisis con la colocación de vacunas, ¿sí? Siempre evaluar el crecimiento y desarrollo del niño, a ver si hay alguna falla en el crecimiento, alguna detención en el crecimiento, alguna alteración en el desarrollo, ¿sí?
evaluar todo lo que son los antecedentes médicos quirúrgicos, ¿sí? Los antecedentes sobre todo de enfermedades autoinmunes en el paciente, que por ahí lleven a sospechar, ¿sí? Diferentes síntomas que por ahí son el debut, digamos, de estas enfermedades. Preguntar también sobre la escolaridad, porque por ahí el primero en darse cuenta que al niño le pasa algo es el maestro, el profesor, y es el que le dice a los padres, ¿sí? Los antecedentes familiares del niño también es sumamente importante. Preguntar sobre todo lo que son las enfermedades autoinmunes, los antecedentes de psoriasis, de vitiligo, de enfermedad celíaca, de enfermedad en las tiroides, ¿sí? Y también obviamente los antecedentes de enfermedades reumáticas en la familia, ¿sí? La de artritis reumatoidea. Saber preguntar bien esto porque por ahí los padres, los abuelos confunden mucho lo que es la artrosis con la artritis reumatoidea, que no es lo mismo, ¿sí? Y como decíamos, es muy importante también la ascendencia en algunas enfermedades, ¿sí? Porque hay algunas enfermedades que son más frecuentes por ahí en lo que son la zona del Mediterráneo, en Europa, ¿sí? Que si uno tiene antecedentes, digamos, de familias que vino desde ahí, hay enfermedad y por ahí en el contexto de alguna enfermedad sistémica cobra muchísimo valor, ¿sí? En la consulta. En cuanto al examen físico, el examen musculoesquelético no solamente comprende lo que es la evaluación articular, ¿sí? Sino también la evaluación de las entesis, ¿sí? La valoración de la fuerza muscular. Decimos que debe ser sumamente ordenado, ¿sí? De la cabeza hasta los pies, ¿sí? Minucioso, buscando siempre cada una de las articulaciones, comparativo de ambos lados, ¿sí? Y sugerimos siempre dejar las áreas del dolor al final, así no interfiera en el examen, porque por ahí empezamos con el sitio donde les duele, empiezan a llorar y después no hay forma de calmarlos a los niños, ¿sí? El PIGALS es un test que se hizo especialmente, digamos, para hacerlo en la consulta pediátrica, ¿sí? Que es un test que va también, como decíamos, ordenados, ¿sí? Desde la cabeza a los pies, que es sumamente sensible y específico para detectar diferentes alteraciones, digamos, musculoesqueléticas, ¿sí? Por un lado, se inicia con una serie de determinadas preguntas, ¿sí? En la que se le pregunta al niño si tiene dolor, ¿sí? O si tiene rigidez. Si tiene alguna dificultad para vestirse solo, ¿sí? O necesita ayuda, si tiene dificultad para subir o bajar escaleras. Después, en un segundo escalón, digamos, se hacen diferentes maniobras de detección. Primero se lo observa al paciente parado, ¿sí? Y después acostado, con la simple observación, ¿sí? De ver si hay alguna asimetría, ¿sí? Si hay alguna actitud espontánea que toma el niño, alguna posición antálgica, si tiene algo en la piel, si se le nota a simple vista alguna tumefacción en alguna articulación. Si tiene alguna desviación por ahí en las piernas, un genubar, un genuvalgo, ¿sí? Con la simple observación del niño parado o estando acostado, se pueden hacer múltiples, digamos, valoraciones. Después empezar, que ya lo vamos a poner en imágenes, ¿sí? Pero empezar con los miembros superiores, como decíamos, de la cabeza hacia los pies, ¿sí? Empezar primero con las extremidades, la cabeza, miembros inferiores, ¿sí? Evaluar columna y articulación temporomandibular. Y por último, hacer deambular al paciente, caminar y ver qué actitudes toma en la marcha, ¿sí? Hacerlo caminar normalmente, después hacerlo caminar en puntita de pie, hacerlo caminar en talones, por ahí hacerlo agachar, sentarse en el piso y levantarse, ¿sí? Como decíamos, empezamos de la cabeza hacia los pies, ¿sí? La primera evaluación que se hace aquí para evaluar la columna cervical y las articulaciones temporomandibulares. Empezamos por la cabeza. Le decimos al niño que siempre ellos lo toman por ahí como un juego, entonces bastante adaptable, digamos, a las diferentes edades, ¿sí? Le hacemos que flexionen la cabeza para atrás, ¿sí? Que extiendan la cabeza hacia adelante, que se miren la panza, ¿sí? Que roten la cabeza hacia un costado, hacia el otro, ¿sí? Que se toquen el hombro, ¿sí? Primero de un lado, ¿sí? Después del otro, ¿sí? Y que abran y cierren la boca. Abra y cierre la boca para ver si hay alguna alteración en o limitación, digamos, en la apertura bucal, ¿sí? Y ahí vemos alteraciones también en la columna cervical, ¿sí? Que por ahí los niños hacen la cabeza para atrás y refieren dolor o no completa el rango de movimiento. Después seguimos por los hombros, ¿sí? Se le hace al niño que levante los brazos en abducción, ¿sí? Que los levante hacia arriba con las palmas hacia arriba, ¿sí? Que se toque con una mano el brazo contralateral y después con la otra mano el otro brazo contralateral, ¿sí? Que haga con una maniobra, decimos, de abrazarse a sí mismo, ¿sí? Para ver la rotación interna y después que coloque los bracitos detrás de la cabeza, ¿sí? Para ver rotación externa de los hombros. Seguimos con los miembros superiores, ¿sí? Le pedimos a los pacientes que extiendan las manos, ¿sí? Con las palmas hacia abajo y que después las roten, ¿sí?
hacia con las palmas para arriba para ver extensión, pronosupinación del miembro superiores, ¿sí? Que flexione las manos como rezando, ¿sí? Para ver la extensión y flexión también de las muñecas, ¿sí? Y que lo haga también en viceversa. Y por otro lado, que abren y cierren las manos, que es como para evaluar las pequeñas articulaciones de las manos. Después, para evaluar miembros inferiores, tenemos por un lado la evaluación de las caderas y las articulaciones sacroiliacas. Por un lado se hace abducción de las piernas, el paciente estando acostado, ¿sí? Aducción, ¿sí? Y aducción, ¿sí? Se le hace rotación externa con la flexión de la rodilla. Espera que no puedo marcar. Uy. Bueno, se hace rotación se hace flexión de una rodilla, ¿sí? Rotación hacia afuera, ¿sí? Y hacia adentro, ¿sí? Para evaluar la rotación de las caderas. Después, flexión de las caderas hasta lo máximo posible. Por ahí el paciente ahí se queja de dolor, ¿sí? La maniobra de Faber, que es esta que está aquí abajo en el medio, ¿sí? Es una maniobra que sirve para evaluar articulación sacroiliaca, ¿sí? Que se le hace al paciente. Se flexiona la cadera, se flexiona la rodilla y se hace colocar el talón de la pierna, ¿sí? Sobre el muslo de la pierna contralateral. Y se hace una presión sobre el ilium, ¿sí? Contralateral y al mismo tiempo sobre la rodilla de la pierna que está doblada, ¿sí? Y al hacer esa presión el niño manifiesta dolor en la zona del glúteo. Ahí decimos que la maniobra es positiva, digamos, y que puede haber alguna afección de lo que son las articulaciones sacroiliacas. Por ahí refieren los niños dolor en lo que es la parte externa del muslo, ¿sí? Eso que es más por un tirón, digamos, o muscular, que no tiene relación con las articulaciones sacroiliacas, así que eso también hay que saber diferenciarlo. Y por otro lado, compresión de las caderas, ¿sí? Eso también, al comprimir, por ahí genera dolor en la parte de atrás, en la zona glútea, y ahí decimos que es una maniobra positiva y que puede haber compromiso de la sacroiliaca. Para seguir evaluando miembros inferiores, ¿sí? Por un lado evaluamos también la rodilla, flexión de la rodilla, ¿sí? La extensión, a ver si completa o no la extensión, ¿sí? El signo del peloteo, del choque rotuliano, que la mayoría lo conoce, ¿sí? Que se agarra de un lado, digamos, de la zona del muslo, ¿sí? Se pone las manos en el medio, digamos, con la rodilla en el medio, y de la zona de la tibia, y se hace presión hacia adentro y juntando líquido debajo de la rótula. Y cuando uno la presiona con el dedo índice, hace como un signo de paloteo, ¿sí? Como que flota, digamos, en el líquido, la rótula. Después, evaluar el tobillo, ¿sí? Todos los movimientos, dorsiflexión, ¿sí? Flexión plantar, inversión, eversión, ¿sí? La rotación del tobillo, ¿sí? Y por otro lado, y finalmente, evaluar también la columna vertebral, ¿sí? Hacerlo de parado el paciente, que con las rodillas en extensión, sin doblarlas, intente tocar el piso con las manos, ¿sí? Ahí evaluamos extensión y flexión de las articulaciones de la columna vertebral, ¿sí? Y por otro lado también evaluamos lateralización, ¿sí? Haciendo al paciente que se toque para un lado el muslo y para el otro lado, ¿sí? Todo lo que buscamos con todas estas maniobras, ¿sí? Es llegar a encontrar alguna alteración, digamos, en las articulaciones, ¿sí? Por un lado está la artritis. ¿Cómo se define artritis? A la presencia de dos de estas manifestaciones, tumefacción, limitación y dolor, ¿sí? Con la presencia de dos de estas decimos que el paciente tiene artritis. Como decimos, la falta de dolor no siempre excluye artritis, ¿sí? Hay pacientes que tienen tumefacción y limitación en las articulaciones y que por ahí vienen de tanto tiempo de evolución, ¿sí? Que están acostumbrados al dolor y ellos mismos dicen que no les duele. Eso no quiere decir que no tenga artritis, tiene artritis igual, ¿sí? Aquí en las imágenes se ve bien clarito en la rodilla izquierda cómo tiene llena todo lo que es la fosa suprarrotuliana, ¿sí? O aquí en los tobillos cómo se marcan, hay que observarlo bien con mucha atención, cómo se borran, digamos, todo. Uy. Bueno, como no puedo marcarla bien ahí, pero tiene como borrado los surcos que delimitan a los tendones, ¿sí? Después, por otro lado, buscar lo que son las dactilitis. ¿Qué son las dactilitis? Son tumefacciones difusas de algún dedo del pie o de la mano. Estos son particularmente importantes, sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes de psoriasis en la familia o que tienen psoriasis, ¿sí? Porque las dactilitis aparecen hay inflamación de todo lo que es los tejidos circundantes, digamos, no solamente de la articulación, que inclusive a veces hace difícil valorar la misma articulación, ¿sí? Y se produce sobre todo en las artritis psoriásicas. Por otro lado, evaluar entesis, ¿sí? Las entesis se definen como el dolor en el sitio de inserción que tiene en el hueso, el músculo, el tendón o los ligamentos, ¿sí? Las más frecuentemente afectadas, ¿sí? Sobre todo en los niños, es aquí la entesis infrarrotuliana, ¿sí?
todo lo que es la fascia plantar, siempre tocar la fascia plantar, ¿sí? Porque por ahí, para evaluar las entesis, ¿sí? Es importante hacer una presión, ¿sí? Sobre los sitios estos que marco ahí, ¿sí? Y hacer que todo lo que es la uña, ¿sí? Pierda el color. Uno dice que cuando la uña pierde el color al hacer la presión, es la presión adecuada, ¿sí? Y ahí es cuando el niño le produce dolor. Y por otro lado, buscar todo lo que son las entesis en las zonas del tendón de Aquiles, que también son muy frecuentes. Finalmente, evaluar también lo que es la fuerza muscular, ¿sí? La fuerza muscular se evalúa primero de una forma global, ¿sí? En la que se hace al niño sentarse en una silla, pararse de la silla, sentarse en el suelo, levantarse del suelo, ¿sí? Y ver qué actitudes toma o cómo hace para hacerlo, ¿sí? Y por otro lado, evaluar diferentes segmentos del cuerpo, ¿sí? En orden y particularmente, ¿sí? Por un lado, los flexores del cuello. Se le hace al niño de acostado que levante el cuello, ¿sí? Que se mire la punta de los dedos de los pies y a ver cuánto tiempo es capaz de sostener, digamos, el cuello, ¿sí? Y se le ejerce una leve presión desde arriba y desde abajo, ¿sí? Para ver si vence o no la resistencia. Por otro lado, también los abdominales, simplemente se lo hace acostar al niño y se lo hace que haga abdominales, ¿sí? Con diferentes grados de dificultad. Se le dice que ponga las manos detrás del cuello, ¿sí? Que haga las manos aquí en el cuerpo, ¿sí? O las manos a los costados, que ahí, y a veces se le agarra o no las piernas, digamos, y eso hace, digamos, que se lo hace al niño hacer abdominales con diferentes grados de dificultad para ver si lo puede hacer normalmente o no. Después se evalúa, por un lado, miembros superiores y miembros inferiores, ¿sí? Miembros superiores se lo hace al niño extender los brazos, ¿sí? Y ejercer fuerza, ¿sí? Para vencer resistencia, primero aquí en la zona proximal, ¿sí? Y en la zona distal, ¿sí? Lo mismo del otro lado. Y después en miembros inferiores también, de acostado el niño, se le hace primero levantar una pierna, ¿sí? De forma activa, digamos, ver cuánto mantiene, levantar por lo menos 15 segundos, decimos, de cada pierna, ¿sí? Al menos 3 veces de cada lado. Uno ve ahí, porque por ejemplo las enfermedades como son la dermatomiositis, las polimiositis, ¿sí? Por ahí no aparece al principio la disminución de la fuerza, pero después por agotamiento muscular, ¿sí? Va apareciendo y se va haciendo notorio la disminución de la fuerza muscular. Y después, como hicimos con los miembros superiores, ejercer una cierta resistencia para valorar el grado de disminución de la fuerza. Hay una escala hay diferentes escalas igualmente para medir la fuerza muscular, pero esta es por ahí una escala de las más fáciles, la que más usamos para medir la fuerza muscular y para después hacer seguimiento por ahí de los pacientes con dermatomiositis, ¿sí? Que la valora en 5 grados, ¿sí? El grado 0 es que directamente no hay contracción del músculo, ¿sí? El grado 1 es en la que hay una contracción visible del músculo, pero el niño no logra hacer movimiento el miembro. Por ejemplo, intenta, digamos, levantar el miembro, uno ve, digamos, a simple vista que el músculo se contrae, pero no lo logra despegar de la camilla, ¿sí? El grado 2, en el que hay un movimiento que no vence la gravedad, ¿sí? O lo mueve de un lado para el otro, pero no logra, digamos, levantar y despegar el miembro de la camilla. Por otro lado, el grado 4, ¿sí? El grado 3, perdón, es que hay un movimiento, el niño vence la gravedad, ¿sí? Pero al ofrecerle una mínima resistencia, se le vence, ¿sí? Después el grado 4, en el que hay un movimiento que vence la gravedad, uno ofrece una resistencia parcial, ¿sí? Y la vence, ¿sí? Pero cuando uno ofrece una resistencia mayor, se le vence la pierna, ¿sí? Y el grado 5 es el grado de la fuerza muscular normal, ¿sí? En el que el niño levanta, despega el miembro de la camilla, ¿sí? Y uno le ofrece una resistencia máxima y logra vencerla. Ahí va. Como consejos útiles, ¿sí? Como para ir simplificando y terminando, ¿sí? Es importante, como decíamos en los niños, buscar los datos siempre no verbales, ¿sí? En el examen físico. Realizar un examen completo, ¿sí? De todas las articulaciones, como decíamos, de los pies a la cabeza, ¿sí? Porque hay por ahí dolores o alteraciones en alguna articulación que no puede surgir en el relato, que el padre no se haya dado cuenta que le duele un dedito de la mano y que en el examen físico surgen, ¿sí? Siempre buscar asimetrías, ¿sí? Asimetrías de un miembro con el otro, ¿sí? Evaluar siempre la pérdida de masa muscular. Por ahí hay niños que están hace largo tiempo, digamos, con desuso de diferentes articulaciones, ¿sí? Y uno lo ve a simple vista, digamos, la atrofia que tienen muscular por ese desuso, digamos, de la articulación, y siempre observar también discrepancia de miembros, ¿sí? Por ahí, digamos, con niños que tienen largo, digamos, tiempo de evolución de su
de su artritis, ¿sí? Que por ahí se nota, digamos, una discrepancia en los miembros inferiores, un pie más largo que el otro, ¿sí? Aquí lo importante es cuándo derivar, digamos, después de todo lo que dijimos, al reumatólogo infantil, ¿sí? Cuando tengo un niño con un dolor musculoesquelético agudo, ¿sí? Sobre todo cuando se asocia con manifestaciones sistémicas graves como fiebre, linfadenopatía, ¿sí? Serositis, ¿sí? O manifestaciones cutáneas que por ahí nos hacen pensar en diferentes enfermedades, hay que derivarlo al reumatólogo infantil. Por ahí dolores musculoesqueléticos cuando se sospecha artritis o entesitis o miositis en pacientes que lleva ya muchas semanas de evolución, ¿sí? Hay que derivarlo. Dolores musculoesqueléticos que no son explicados o que son recurrentes, pacientes que tienen esguinces muy frecuentes, ¿sí? O que por ahí tienen dolores o no sé, diferentes esguinces o traumatismos, ¿sí? Que son desproporcionados a la mecánica del traumatismo, ¿sí? Episodios anteriores de artritis reiterados, por ahí hay pacientes que empiezan con artritis, resuelven, ¿sí? Después la repiten a lo largo de los años, ¿sí? Hay que derivarlos también para descartar enfermedad reumática. Por otro lado, los pacientes que tienen sinovitis transitoria de caderas, un primer episodio, por ahí un menor de 10 años, es algo que lo puede manejar el pediatra, ¿sí? Pero cuando ya estos episodios son repetitivos, ¿sí? Sobre todo si el paciente es mayor de 10 años, que no es lo frecuente, ¿sí? Hay que derivarlos pensando en una enfermedad reumática. Pacientes que presentan impotencia funcional o alguna alteración en la actividad, en el juego, ¿sí? Que necesitan diariamente el uso de antiinflamatorios, de analgésicos por el dolor, o que asocian rigidez matutina, son algunos de los motivos, digamos, por la que hay que derivar al reumatólogo infantil, ¿sí? Siempre cuando el paciente o los padres dicen que los dolores los despiertan de la noche, ¿sí? Puede aparecer dolores nocturnos en reumatología en pacientes con artritis, ¿sí? Pero lo más importante de todo esto es pensar sobre todo en procesos infiltrativos, que nunca hay que dejar de pensar que las enfermedades reumáticas son muy raras, ¿sí? Y que por ahí en primer lugar siempre hay que descartar otras causas que por ahí son más frecuentes y más graves, ¿sí? Como conclusiones, sí podemos decir que las enfermedades reumáticas en los niños tienen una variable forma de presentación y un amplio espectro, ¿sí? Pronóstico, que va desde cuadros que se autolimitan solos hacia otros que son potencialmente fatales y en que corre peligro la vida del paciente. El diagnóstico es fundamentalmente, como decíamos, clínico, ¿sí? Con el examen físico, ¿sí? Y una anamnesis bien ordenada logramos la mayoría de los diagnósticos. Es importante, como decíamos, una buena anamnesis y un examen físico, ¿sí? La manifestación principal, si bien es la artritis, siempre hay que considerar y tener en cuenta todo el resto de las manifestaciones extraesqueléticas, ¿sí? Y siempre es importante descartar otros procesos infecciosos, infiltrativos, tumorales, antes de derivar al reumatólogo, ¿sí? Bueno, esa es la bibliografía que dejo ahí recomendada para que lean. Está bastante bien explicado, digamos, como para el pediatra, ¿sí? Todo esto. Nada más. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar. Desde que estudiábamos, doctora, sí, nos han hecho hincapié en las articulaciones, sí, si eran grandes, si eran pequeñas, si migraban, pero veo que en tu relato hoy no das tanto hincapié a eso. ¿Cómo nos seguimos manejando? Como si eran grandes. Porque si antes eran articulaciones grandes, tenés que sospechar, claro, en la reumatológica, si migraba. Sí, después igualmente vamos a ir charlando en el curso de las charlas de las diferentes patologías, ¿sí? Porque sí, las articulaciones cuando, digamos, afectan, digamos, ahí a la articulación, tumefacción articular, uno ve, digamos, por ahí el pediatra ve una articulación llamativa, una rodilla grande que le llama la atención, sí, el motivo de derivar, como decíamos, eso es tumefacción articular, más si se asocia con dolor, ¿sí? Pero hay un montón de otras patologías que pueden dar, digamos, no solamente artritis, sino que también tumefacción articular, ¿sí? O deformaciones articulares, hay muchísimos síndromes genéticos que por ahí llegan, ¿sí? Artropatía sindrómica, porque hay diferentes síndromes genéticos u otras enfermedades metabólicas que también pueden dar artritis, u otras enfermedades inflamatorias, inclusive enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, las mismas enfermedades tiroideas que pueden generar dolores articulares, ¿sí? Que obviamente es importantísimo derivarlo al reumatólogo y el reumatólogo verá, digamos, tiene que hacer múltiples consultas con otros especialistas, ¿sí? Pero sí, está perfecto cuando uno ve alguna deformidad articular, ¿sí? Una articulación que está más grande o que le genera dudas, ¿sí? Derivarlo ante la duda, ¿sí? Lo otro también que me parece importante, que has dado mucha
importancia a la clínica, Sí. porque muchas veces nos llegan al consultorio pediátrico el papá con el laboratorio de la ELU, Sí. y dice, tiene algo reumatológico, viene de hacerse la penicilina semanalmente, Sí. porque tiene un solo valor de AELO. Entonces lo más importante es la clínica y todos esos ese examen, que me ha parecido fabuloso, que uno lo puede hacer. Sí. Nosotros en el primer nivel de atención tenemos pediatras y también tenemos médicos de familia, que tienen muchas cosas para ver, entonces es una buena orientación. No, sí, llega mucho a la consulta por ahí pacientes que no tienen absolutamente nada clínico, digamos, pero llegan con un valor, como decía la doctora, de AEL o ASTO, digamos, elevado, ¿sí? O con un FAN positivo que se le pidió no sé por qué, digamos, y le dio positivo de repente y llegan a la consulta, ¿sí? Y los papás sumamente angustiados, por eso vamos a hacer una charla especial, digamos, de laboratorio, para explicar bien, digamos, cuándo es el momento, digamos, justo para derivar al paciente o cuándo hay que pedir ciertos estudios complementarios y cuándo no son necesarios, ¿sí? Pero sí, vamos a hablar, digamos, de todos esos temas. Pero sí, por ahí, como le digo, hay a veces que se hacen estudios que por ahí son innecesarios y otras veces estudios que por ahí hacen falta hacerlo y que no se lo hacen, ¿sí? Entonces, este es uno de los objetivos también de la charla, digamos, dar a conocer, digamos, en qué momento es el oportuno para pedir un cierto estudio complementario, cuándo sí, cuándo no, cuándo con la clínica ya es suficiente, ¿sí? O cuándo derivarlo antes de pedir un estudio complementario. Cuando llegan con el fan de unos 40 asustados. Claro, sí, sí, ¿no? Y los mismos padres se asustan y dicen tiene lupus. Y bueno, y lo cierto es que por ahí el fan, como ya vamos a hablar más adelante, ¿sí? Es un anticuerpo que por ahí no es muy específico ni sensible, ¿sí? Que puede aparecer inclusive en la población sana a títulos bajitos, ¿sí? Así que sí. O el asto que por ahí queda, digamos, el paciente que tuvo un contacto con el estreptococo y queda elevado en algunos pacientes como memoria inmunológica, ¿sí? A veces para toda la vida, ¿sí? Y que no quiere decir que tenga alguna enfermedad, que tenga fiebre reumática o alguna enfermedad, ¿sí? La idea de la charla de hoy era a modo introductorio, invitarlos a participar una vez al mes. Hay un programa ya establecido que lo da la doctora y en otros encuentros va a participar la jefa del servicio del Hospital Gutiérrez, la doctora Galindo del Hospital de Tucumán y hay otros invitados. Esta vez fue presencial porque después de esto viene la reunión con la tesis y queríamos que lo aprovechen en persona y la conozcan a Paola. Pero bueno, las otras veces se pueden conectar a través de la aplicación Webex, que saben que se baja el celular y donde estén. Lo hace una horita, de 8 a 9, una vez al mes, así que bueno, los invitamos a que se inscriban y que se conecten y que aprovechen. Pacientes tumorales, que tenía de inicio de tercera edad. Sí. He dedicado varias veces. Estuve internada aquí varias veces. Y bueno, no había forma de que suba de peso. Se le pegó también a la gastroenteróloga. Y bueno, hasta que llegó un día que debutó con una policenositis. Sí. Era una lupus. No, sí, las manifestaciones de estas enfermedades sistémicas, por ahí los lupus, las dermatomiositis, las mismas esclerodermias, llegan sumamente comprometidas, pero porque es realmente muy difícil el diagnóstico, empiezan con cosas que son muy inespecíficas. No tenía ninguna, claro. Ninguna. Por eso decía que claro, todo lo que el interrogatorio de todas las enfermedades, las veces que estuvo internada, ¿sí? Tuvo alguna cirugía, ¿sí? Siempre ver el crecimiento y el desarrollo del niño es sumamente importante porque por ahí, de ahí surge algún dato, digamos, que aporte para el diagnóstico. Sí, ¿Sí? Claro, sí. Con la OCDE controlaba al doctor Miguel Sá. No, sí, sí. Esas enfermedades sistémicas llegan súper comprometidas la mayoría de las veces. Pero bueno, gracias a Dios ahora la mayoría de los médicos, digamos, conocen estas enfermedades, ¿sí? Y saben por ahí con algunos síntomas juntarlos y derivarlos oportunamente y se puede hacer un diagnóstico más precoz y obviamente mejora muchísimo la calidad de vida del niño. ¿Sí? Sí, estoy haciendo aquí consultorio, vengo 2 veces al mes, para los que no me conocen, sí, que dije al principio, pero yo vivo en Salta, sí, y hago consultorio 2 veces al mes y vengo aquí al CEPSI, sí, y al Hospital de la Banda también. ¿Sí? ¿Qué días? Jueves y viernes. Ahora me están esperando pacientes. Sí. No sé si tienen alguna duda más, ¿alguien? ¿Nada? Bueno.
Podemos concluir entonces. Muchas gracias a todos por estar. ¿Sí?